Hola, hola, hoy vamos a resolver la pregunta 10 del examen diagnóstico. Dice, los triángulos se clasifican de acuerdo a las medidas de sus lados en isósceles, equiláteros y escalenos. Un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles, con tres lados congruentes se llama equilátero y un triángulo escaleno es aquel en el cual todos sus lados tienen diferentes medidas. De acuerdo a la clasificación de los triángulos, no es correcto afirmar que A. Si un triángulo es equilátero, es isósceles. B. Si un triángulo no es escaleno, es equilátero. C. Existen triángulos rectángulos que son isósceles. Y D. Existen triángulos isósceles que no son equiláteros. Bueno, para resolver esto tenemos que comenzar con recordar cómo se ven los triángulos que nos están mencionando en el enunciado. Entonces, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Y un triángulo escaleno tiene sus tres lados totalmente diferentes. Entonces, viendo las opciones que nos dan, nos dicen que si un triángulo es equilátero, es isósceles. Esto es verdadero porque un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, por lo tanto cumple con que tenga dos lados iguales. La B nos dice, si un triángulo no es escaleno, es equilátero. Esto es falso porque si un triángulo no es escaleno, significa que puede tener dos lados iguales, o sea que sería isósceles, o tres lados iguales, que sería equilátero. Entonces, esta respuesta es falsa. La C nos dice, existen triángulos rectángulos que son isósceles. Esto sería verdadero si es un triángulo rectángulo que cumple con que tiene sus otros dos ángulos de 45. Este triángulo cumple con que es isósceles porque estos dos lados serían iguales, por lo tanto esta afirmación es verdadera. Y la D nos dice, existen triángulos isósceles que no son equiláteros. Esta es verdadera porque para que un triángulo sea isósceles debe tener al menos dos ángulos internos iguales. El otro ángulo puede tener cualquier valor, siempre y cuando cumpla con que la suma de sus tres ángulos es de 180. Entonces, esto implica que no necesariamente sea equilátero donde los tres ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, esta opción es verdadera. Y como el enunciado nos preguntaba que cuál afirmación era falsa, nuestra respuesta correcta sería la B, ya que esta afirmación no se cumple.